Toyota is investing $1.3 billion to revamp its factory in Georgetown, Kentucky. The Japanese automaker said Monday that while no new factory jobs are being added, the investment will cover the existing 8,200 jobs at Toyota's largest plant, according to the Associated Press. El sol ya se estaba ocultando en el horizonte, pero una imagen de 3 ejecutivos de Toyota seguiría brillando en las pantallas de millones de televisores. En una sala iluminada por luces frías, estos hombres, vestidos con trajes oscuros y rostros serios, se inclinaron con una reverencia ante las cámaras. Un gesto simple, apenas 3 segundos, pero suficiente para marcar el fin de una era. Lo que parecía ser un acto de cortesía, un símbolo de respeto cultural, ocultaba algo mucho más oscuro, porque lo que nadie sabía era que esa reverencia no era solo una despedida respetuosa, sino el preludio de algo mucho más grande. En ese momento, Toyota no solo estaba anunciando el fin de su relación con una comunidad, estaba rompiendo un pacto de décadas, desmantelando una identidad compartida y dejando atrás a miles de trabajadores que nunca imaginaron que un gesto tan simple pudiera tener tal impacto. Mientras el mundo seguía girando, con la atención puesta en las noticias del día, la noticia más grande en la industria automotriz pasaba desapercibida. En un acto sin protestas, sin anuncios ruidosos, sin banderas levantadas ni conferencias de prensa, Toyota decidía abandonar el corazón de América, donde había plantado raíces profundas y fuertes. Este gesto no fue un adiós cualquiera. Fue una despedida elegante, calculada. Pero bajo la apariencia de respeto, se ocultaba una verdad más amarga. Una comunidad abandonada sin previo aviso. Y con ella, miles de vidas cambiaron en un abrir y cerrar de ojos. Si estás disfrutando de este video, no olvides suscribirte. Nuestro objetivo es llegar a los 40,000 suscriptores y tu ayuda es fundamental para lograrlo. Haz clic en el botón de suscripción ahora y acompáñanos en este increíble viaje. Gracias por tu apoyo. Georgetown, Kentucky, ya no era la ciudad tranquila que alguna vez fue. En los años 80, un pequeño pueblo agrícola se había transformado en el corazón palpitante de la industria automotriz en Estados Unidos, gracias a la llegada de Toyota. Lo que comenzó como una planta de ensamblaje se convirtió en un símbolo de progreso, y Georgetown, a su vez, se convirtió en un hogar para una comunidad multicultural, una pequeña Japón en el medio de América. Las calles principales estaban llenas de restaurantes japoneses. Los estudiantes aprendían japonés en las escuelas, y la ciudad celebraba festivales de cerezo todos los años. Toyota no solo había traído empleo, había traído una nueva forma de vida. Durante más de 3 décadas, los residentes de Georgetown compartieron algo más que un trabajo. Compartieron una cultura. Los ejecutivos japoneses vivían en la comunidad, se integraban, se convertían en parte de la vida cotidiana. Y en cierto modo, Georgetown era tan parte de Toyota como Toyota lo era de Georgetown. Pero cuando los ejecutivos de Toyota hicieron su reverencia y se fueron, la ciudad entera sintió el golpe. De un día para otro, las calles vacías, que alguna vez estuvieron llenas de turistas y celebraciones, se vieron desiertas. Los trabajos, que eran más que simples empleos, se evaporaron. Las casas que una vez se vendían rápidamente, ahora se quedaban vacías, con carteles de "se vende" colgados en los jardines, ignorados por los compradores. La salida de Toyota no solo significaba el fin de una fuente de ingresos, significaba la destrucción de una identidad. Los lazos que se habían formado entre los trabajadores y sus familias, los lazos culturales que unían a Georgetown con Japón, todo comenzó a desmoronarse. Y en medio de todo esto, los residentes se encontraron perdidos, buscando algo que ya no existía, la promesa de un futuro compartido. El impacto de la partida de Toyota fue inmediato. Las fábricas, que antes rugían con el sonido constante de la producción, ahora estaban en silencio.
Los camiones que transportaban piezas y productos a otras partes del país y el mundo ya no circulaban por las carreteras. En cuestión de días, las familias que vivían de la planta de Toyota vieron cómo su estabilidad económica se desmoronaba. En Georgetown, los primeros signos de la devastación eran visibles en las calles. Las casas que alguna vez se habían vendido rápidamente ahora eran difíciles de vender, con precios que caían en picada. Lo que antes era un mercado inmobiliario próspero se convirtió en un mercado de propiedades vacías. Los compradores simplemente desaparecieron y aquellos que querían mudarse a Georgetown, atraídos por el empleo y la prosperidad, ya no veían ningún valor en establecerse allí. Mientras tanto, pequeños negocios que habían crecido gracias al apoyo de los trabajadores de Toyota comenzaron a cerrar sus puertas. Los restaurantes, las tiendas locales y los servicios que dependían de la afluencia constante de personas con dinero en mano ya no podían mantenerse a flote. Los letreros de "cerrado" comenzaron a aparecer en ventanas donde antes se podía escuchar el bullicio de las conversaciones. Los trabajadores que aún no se habían enterado de la noticia llegaron a sus turnos esperando un día más de trabajo, solo para descubrir que sus puestos de trabajo ya no existían. Algunos recibieron correos electrónicos automáticos, otros encontraron puertas cerradas. No hubo despedidas, no hubo reuniones de cierre, solo el silencio de la desaparición repentina. Lo que había sido un empleo seguro durante años, ahora era solo un recuerdo amargo. Y mientras los trabajadores se quedaban ahí, con sus uniformes puestos, sin saber qué hacer, la pregunta que flotaba en el aire era clara: ¿cómo podría haber sucedido algo así sin previo aviso? Para muchos trabajadores de Toyota, el golpe fue más brutal de lo que podrían haber imaginado. Linda Martínez, una supervisora de control de calidad que había dedicado más de 23 años a la empresa, llegó un día a la planta como siempre, lista para comenzar su turno. Pero al escanear su tarjeta de identificación, la luz del lector se puso roja. Acceso denegado, un mensaje que no dejaba lugar a dudas. Su tiempo en Toyota había llegado a su fin. Sin previo aviso, sin palabras de agradecimiento, solo el sonido frío de una máquina que sellaba su destino. Linda no estaba sola. Miles de trabajadores se encontraron con la misma realidad en sus primeros turnos tras el anuncio de la salida de la empresa. Algunos llegaron solo para ser recibidos por puertas cerradas. Otros recibieron correos electrónicos automatizados informándoles que ya no tenían trabajo. Sin previo aviso, sin palabras de agradecimiento, solo el sonido frío de una máquina que sellaba su destino. Linda no estaba sola. Miles de trabajadores se encontraron con la misma realidad en sus primeros turnos tras el anuncio de la salida de la empresa. Algunos llegaron solo para ser recibidos por puertas cerradas. Otros recibieron correos electrónicos automatizados informándoles que ya no tenían trabajo. Las reacciones variaron. Algunos se quedaron en silencio, con los ojos perdidos en el vacío, mientras otros se desmoronaban en lágrimas. Era el fin de una era para muchos, pero también el principio de una incertidumbre insostenible. Los trabajadores de Toyota, que durante tanto tiempo habían confiado en la promesa de la compañía de respeto y seguridad, se encontraron de repente despojados de todo lo que habían dado por sentado. Los lazos de lealtad que habían construido con la empresa y entre ellos mismos fueron destruidos de un golpe. Y lo peor fue que no había forma de defenderse. Sin un sindicato para protegerlos, sin una red de apoyo legal o de negociación, se vieron obligados a aceptar su destino sin poder hacer nada al respecto. La falta de un sindicato en Toyota, una decisión que muchos trabajadores habían considerado innecesaria durante años, se convirtió en una herida abierta. Sin una organización que luchara por ellos, no hubo negociaciones, no hubo planes de indemnización, solo un vacío que dejaba a los empleados sin opciones. La promesa de respeto que Toyota había hecho a sus trabajadores se desmoronó en el momento más crucial. La falta de aviso, de cuidado, dejó una sensación de abandono que sería difícil de superar.
Cuando la noticia de la partida de Toyota se filtró entre los trabajadores, la falta de un sindicato se convirtió en una de las mayores tragedias. Para Patricia Williams, que había trabajado en la planta pintando bumpers durante más de 18 años, la salida de la empresa fue aún más dolorosa por la sensación de haber sido completamente desprotegida. Hace 10 años, los organizadores sindicales habían intentado hablar con los empleados, pero la mayoría los había rechazado. Creían que no lo necesitaban. Toyota les había prometido respeto, estabilidad y una relación laboral basada en principios humanos. Sin embargo, cuando el respaldo de la empresa desapareció, no había nada más que hacer. Pensábamos que éramos diferentes, comentó Patricia con una mezcla de pesar y tristeza. Creían que su lealtad y su arduo trabajo serían suficientes para asegurar su futuro. La realidad fue mucho más dura. En lugar de una salida planificada, los trabajadores fueron abandonados sin aviso y sin ningún tipo de protección. Las palabras de despedida que algunos habían esperado nunca llegaron. Los correos electrónicos automáticos, las puertas cerradas, los sistemas de seguridad que se apagaron sin previo aviso, fueron lo único que recibieron. La falta de un sindicato significaba que no había negociación, no había defensa, no había manera de confrontar la decisión de la empresa. Sin un sindicato que pudiera abogar por ellos, muchos trabajadores se encontraron atrapados en un vacío legal. Sin las garantías de un contrato colectivo, no había compensación por despido, no había beneficios de desempleo garantizados, ni siquiera una explicación clara de por qué fueron abandonados de esa manera. Las líneas de recursos humanos se colapsaron. Los correos electrónicos de los trabajadores eran ignorados o devolvían respuestas automáticas sin solución. Se sentían completamente impotentes. El arrepentimiento creció entre aquellos que habían rechazado la opción de sindicalizarse años atrás. Sin la red de protección de un sindicato, los trabajadores de Toyota no solo perdieron sus empleos, sino también su sentido de seguridad y confianza en una empresa que hasta ese momento había sido su familia. La partida silenciosa de Toyota no solo impactó a los trabajadores y a las comunidades locales, sino que también provocó una reacción política que sacudió los cimientos del sistema económico estadounidense. En las semanas posteriores al anuncio, los gobernadores de estados como Kentucky, Indiana, Texas y Alabama, que albergaban importantes instalaciones de Toyota, convocaron reuniones de emergencia. El vacío dejado por la automotriz era tan grande que las autoridades locales no podían evitar ver lo que sucedía. Una desindustrialización masiva que amenazaba con desmantelar la infraestructura que había mantenido a flote a sus economías. Los legisladores, tanto republicanos como demócratas, exigieron respuestas. Se organizó una audiencia en el Congreso, donde se cuestionó a los funcionarios de Toyota sobre su repentina salida. ¿Hubo advertencias? ¿Se violaron leyes laborales? ¿Cómo pudo un gigante como Toyota tomar esta decisión sin consultar con las autoridades estadounidenses? Sin embargo, los ejecutivos de Toyota, desde su sede en Japón, declinaron participar en el evento, profundizando la indignación política. El rechazo a comparecer ante el Congreso fue percibido como una falta de respeto, lo que alimentó aún más la ira de los políticos. En el escenario internacional, la partida de Toyota dejó a Japón en una posición incómoda. El embajador japonés fue llamado a la Casa Blanca para explicar cómo un aliado clave de Estados Unidos podía permitir que una de sus mayores empresas abandonara el país sin previo aviso. Las tensiones diplomáticas crecieron, mientras los medios de comunicación de todo el mundo especulaban sobre el futuro de las relaciones comerciales entre ambos países. Mientras los políticos se enfrascaron en debates sobre la culpa y la responsabilidad, la industria estadounidense observaba con creciente preocupación. La salida de Toyota no solo cuestionaba la viabilidad de los acuerdos comerciales previos, sino también la confianza en las políticas de inversión extranjera. Lo que parecía ser un simple retiro corporativo de una fábrica en Kentucky se convirtió en un punto álgido en la lucha más amplia por la soberanía económica
y la estabilidad laboral en América. Lo que quedó tras la partida de Toyota fueron fábricas vacías, vestigios de una época que ya no existía. La mayoría de las instalaciones construidas por la automotriz en Estados Unidos ahora eran una sombra de lo que alguna vez fueron. Los edificios, cuidadosamente diseñados para cumplir con los estrictos estándares de Toyota, ya no producían nada. Los pasillos que antes estaban llenos de trabajadores, ahora estaban desiertos, las máquinas apagadas y cubiertas de polvo. La vida que una vez pululaba en esos espacios, organizada y eficiente, se había esfumado, dejando atrás solo el eco de lo que alguna vez fue un bullicioso centro de producción. Las fábricas que Toyota había establecido en ciudades como Georgetown, Huntsville y Jackson se convirtieron en lo que hoy se conoce como desiertos industriales. Estos eran lugares que, aunque contaban con la infraestructura necesaria y una fuerza laboral capacitada, carecían ahora de un propósito claro. Los costos de operación y las demandas de los consumidores habían llevado a las empresas a buscar alternativas más baratas en otros países, dejando a las comunidades que habían prosperado a su alrededor, luchando por encontrar una nueva identidad. Los trabajadores que habían dedicado sus vidas a la filosofía de Toyota, a su enfoque de mejora continua y trabajo en equipo, se encontraron atrapados en un sistema que ya no los valoraba. Las fábricas, que alguna vez fueron un símbolo de innovación, ahora eran solo monumentos a la obsolescencia. Muchas de estas instalaciones estaban tan especializadas para la producción de automóviles como Toyota los había diseñado que no podían adaptarse fácilmente a nuevas líneas de producción. Las grandes inversiones en maquinaria avanzada y tecnología quedaron estancadas, inútiles, mientras el resto de la industria se movía hacia el sur, hacia México o Asia. Al final, lo que se había construido como un modelo de integración y progreso se convirtió en un testimonio de la fragilidad de las promesas corporativas. Las fábricas vacías no eran solo una pérdida económica, sino también un recordatorio del poder de las decisiones corporativas globales, que ahora parecían más impredecibles y destructivas que nunca. El futuro de las comunidades dependientes de estas fábricas estaba en la cuerda floja, y la esperanza de un regreso de Toyota era ahora solo una ilusión.